Amigas y amigos de IQ Latino, bienvenidos una vez más a este encuentro con una conversación, de esas conversaciones que nos encanta tener con gente cercana, querida, amiga que comparte puntos de vista y maneras de pensar con nosotros. En este caso es la profesora Vilma Petrash, internacionalista, profesora del Miami-Dade College, profesora de gobierno en el Miami-Dade College. Y el tema con Vilma es importantísimo, urgente, actual, es la juventud y el voto, porque estamos en la recta final ante las elecciones presidenciales de Estados Unidos y muy especialmente el voto de la juventud latina, aunque vamos a hablar de los jóvenes en general. Vilma, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor además estar contigo. Sé la calidad de comunicador que eres y además el mensaje que estás proyectando es excelente y creo que es en el momento oportuno además. Absolutamente mutuo el honor, Vilma. Mil gracias por esas palabras. Vilma, hay algo maravilloso en ti y es que estás en un college, en Miami, estás sumergida, imbuida en la juventud, trabajando con juventud. Y entonces, quienes leemos encuestas y sabes que las encuestas se contradicen entre sí o tratamos de sacar inferencias por lo poco que nos cruzamos con los jóvenes, de pronto caemos en desesperanzas o en inquietudes. El joven está apático, el joven no va a participar, hasta qué punto el joven está midiendo todas estas circunstancias tan complejas que nos rodea. ¿Cómo ves tú a esos jóvenes a quienes les estás dando clases frente a la circunstancia inmediata de las próximas elecciones? Bueno, yo quiero que sepas que hay mucha distorsión de la imagen del voto joven porque la idea es que los jóvenes no son activos, no participan, no les interesa. Y yo creo que ha pasado todo lo contrario. Tal vez si nosotros comparamos con generaciones previas a estas generaciones digitales, eso cabría a pensar así. Pero en este momento los jóvenes están muy expuestos a la información. Los tienen a través de sus teléfonos, son generaciones digitales y viven constantemente expuestos a la información. Y a mí me llama mucho la atención, y te lo digo ya como profesora, en este momento, por ejemplo, tengo en mis manos aproximadamente 280 estudiantes, imagínate. Yo enseño siete cursos de gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahora soy profesora full time, es una posición que tengo desde tiempo reciente, pero bueno, eso implica que tengo un público cautivo, si se quiere, una audiencia cautiva de jóvenes, que lo que me encuentro con ellos, y ha pasado en cursos previos también, son que están al día. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, en mis clases, y es una manera de iniciar, es identificar una agenda, la agenda política de la clase. Y lo que hago es básicamente ponerles a través de un programa que se llama, de una aplicación que se llama Mentimeter, ¿ok? Básicamente que ellos escojan en un ranking cuáles son los temas, les pongo aproximadamente 14 temas que ellos consideran más relevantes. Y fíjate tú, yo a partir de eso me doy cuenta, están informados de temas como el cambio climático, temas como la calidad y acceso a la educación, la calidad y acceso a la salud, ¿ok? El tema de la seguridad en las escuelas, ¿ok? Temas como la integridad de las elecciones les interesa como problema, ¿no? O sea, hay temas, como te digo, que se vuelven parte de una agenda común. Las viviendas accesibles, affordable housing, es un tema que les interesa muchísimo. Entonces yo digo, a partir de eso armo una agenda y luego entramos en una conversación, los estudiantes y conmigo como profesora yo promuevo una conversación abierta y respetuosa, porque siempre trato de que mantengamos una conversación abierta, que respetemos la diversidad y que podamos ser inclusivos en el lenguaje para no ofender a nadie. Ellos pues entran en una interesante conversación, interacción y entienden la importancia de la agenda. ¿Qué es lo que hace ese tipo te lo digo ya como educadora? Ellos se empiezan a visualizar como ciudadanos activos. Ah, yo tengo una agenda. A mí me interesan temas. Y obviamente yo les explico que ellos se tienen que movilizar políticamente precisamente por los temas que son importantes para ellos generacionalmente. Y evidentemente, aparte de eso, y te lo digo un poco para explicarte cómo es la dinámica que yo hago en mis clases cuando tienes 280 estudiantes que atender, ellos hacen un typology quiz, un quiz, digamos, que los ubica dentro de la tipología política del Pew Research Center, que es una maravilla.
que yo le aconsejo a todo el mundo que lo haga, porque uno se ubica ideológicamente dónde está y nos damos cuenta que nosotros somos mucho más que conservadores y liberales. Hay una posibilidad inmensa, importantísima ahí. Y también, entonces luego, después de eso, yo lo que hago es poner en comparación con el público en general cómo mi clase está ideológicamente ubicada. Y veo la gran variedad, la gran diversidad, y ellos empiezan lo que hago con esto es que ellos dicen, yo le digo, ustedes se dan cuenta dónde están ustedes ubicados, ustedes no me tienen que decir, simplemente lo vamos a comparar con el público en general y con las coaliciones que existen en ambos partidos y nos damos cuenta que inclusive en los partidos que tal vez por distintas razones podemos decir que se han alineado más ideológicamente hacia un lado que al otro, en realidad hay una gran diversidad. Y ellos además lo que encuentro es que, como te dije, son generaciones informadas. Me estoy refiriendo no solamente a los millennials, sino a la generación Z. O sea, realmente están informados. Y cuando ellos discuten, discuten desde, obviamente, tienen posiciones políticas, sus familias, y es muy probable que lo que ellos reflejen sea parte de eso, pero también son muchachos que han empezado a desarrollar sus propios criterios precisamente por esa exposición tan grande que tienen a la información. Una de las cosas que yo hago como deber de docente es enseñarlo precisamente porque son muy digitales, a discriminar la información de manera que ellos puedan distinguir entre información, misinformation, o información bueno, que no está correcta, y desinformación. ¿Ok? Y por supuesto, cómo ellos chequear y qué fuentes tocar. Les digo, mire, traten de ampliar sus espectros informativos, y ellos entienden exactamente lo que yo les quiero decir. Les digo, porque mira, hay una conexión, muchachos, entre ser ciudadano y estar informado. ¿Por qué creen ustedes que la primera enmienda de la Constitución tiene que ver con la libertad de información, la libertad de expresión y de información? De manera que la calidad de la información nos hace a nosotros estar más al tanto de los temas que nos importan, saber cuáles son esos temas es importante y actuar en consecuencia mediante la forma más suprema de participación, que es el voto, es entonces el resultado de todo este proceso de ser ciudadano. Digo, yo diría una muestra, la muestra más fehaciente de la importancia de ser ciudadano. Eh, Ahorita, por ejemplo, tenemos, dime, adelante. no, no, bueno, te iba a hacer una pregunta porque estás haciendo una exposición maravillosa, además desde tu experiencia, desde lo que tú haces. Sí. Entonces, la pregunta que me está viniendo mientras te escucho es, ¿estamos subestimando el nivel de conciencia que tiene la juventud en asuntos políticos? Es probable que sí. Yo te lo digo de verdad porque han hecho estudios, no es una cosa que solamente la estoy viviendo yo, lo he explorado, lo he estudiado. Están mucho más conscientes, son una generación más participativa. Mira los temas como por ejemplo el tema de la salud, el tema de la importancia de votar y participar, por ejemplo, el tema de la política exterior. Ellos están al tanto de lo que está pasando en el mundo. El tema de la economía. Por eso te digo que, por ejemplo, la comunidad en que yo educo es una comunidad, muchos de ellos son hispanos, y bueno, son de clase media, digamos, tú sabes que la clase media norteamericana en general, y más si pertenecen a los grupos llamados minorías, pues ha sido golpeada. Y entonces, evidentemente tienen una conciencia, y conciencia además de los temas que conciernen la calidad de vida de ellos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos subestimando, creyendo, no, ellos no saben de qué están hablando. No, 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 no. A mí me han hablado en mi clase de temas que me quedo sorprendida. Recientemente la huelga de los trabajadores de los puertos. Y la estudiante que llegue me lo dice al principio de la clase, de hecho la clase de esta semana, una clase de esta semana. ¿Qué piensa usted, profesora? Y le digo, no, vamos a empezar, más bien dime tú, dígame ustedes qué piensan, dime tú qué piensas, y vamos a abrir una discusión en la clase sobre el tema. Porque tú sabes que como profesor nosotros nos tenemos que digamos, evitar inyectar posiciones políticas que se consideren que estamos guiando a los estudiantes a que piensen de cierta manera. Yo lo que hago, y es mi papel, es educarlos en lo que es ser ciudadanos, en la importancia de los valores y las instituciones democráticas, y la importancia, como decía Benjamin Franklin, de que tenemos una república, pero sobre todo nuestro deber es mantenerla.
¿ok? Tenemos una república, le preguntan a Benjamin Franklin después de la convención, tú sabes, la convención constitucional, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Yo siempre le pongo esta anécdota a mis estudiantes y él contestó, una república, que en realidad es lo que el equivalente a una democracia representativa, si podemos mantenerla. Entonces yo les recuerdo esas cosas básicamente para que ellos entiendan que su rol y su voto es muy importante y realmente lo asumen con mucha seriedad. Por ejemplo, la mayoría de mis estudiantes hoy en la clase, obviamente yo estoy haciendo mi papel porque mi clase es obligatoria. Además, en el estado de Florida estudiar gobierno es obligatorio. Ellos además tienen lo que llaman un Florida Civil Literacy Exam, un examen de cívica que tienen que presentar, que es estatal. Entonces, esos dos requisitos son importantes para graduarse. Pero cuando ellos entienden además que no se trata solamente de un curso, tú te estás entrenando en cívica para ser ciudadano, para ser un mejor ciudadano. Entonces ellos lo asumen con mayor responsabilidad. Y entre otras cosas, uno de los ejercicios es votar, inscribirse, inscribirse para votar y luego proceder a votar. Y también una de las cosas que es muy importante que se les dé como información y ellos lo asumen también con mucha seriedad, las diversas formas de votar que tenemos en Estados Unidos. Por eso es tan cómodo votar acá. Yo no entiendo cómo la gente se abstiene de votar. Y yo siempre se los explico a ellos, muchachos, ustedes pueden votar el día de la elección, obviamente, y usted vota en el precinto en el cual usted se le asignó de acuerdo a, usted le recibe una tarjeta de votación y ahí dice la dirección donde usted tiene que ir a votar. Pero es que usted además puede votar por correo y además es muy seguro. Nada más en la Florida, pongo el caso de mi estado, cuando usted recibe su correo, usted lo solicita, usted lo recibe, usted tiene que poner ahí la firma que está registrada, que es su firma cuando usted, por ejemplo, saca su licencia de manejar y usted llena su boleta, la envía por correo o la lleva usted mismo a un centro de estos de votación adelantada y usted ya hizo su trabajo. Eso lo puede hacer. O también puede votar por adelantado. Cuando yo les digo, ustedes saben que ustedes tienen, por ejemplo, en el estado de la Florida, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, desde el 21 de octubre hasta el 3 de noviembre, y que ustedes cualquiera de esos días puede votar de manera que realmente, y además que Miami-Dade College, por ejemplo, el college donde yo enseño, hay dos colleges que están habilitados para ser centros de votación adelantada. Entonces yo les digo, muchachos, ustedes no tenemos ninguna excusa para no votar. Y por favor, no solamente díganselo a sus amigos y a sus padres. Entonces se vuelve algo como un elemento de entusiasmo. Ellos incluso se conectan entre sí, participan en actividades e inclusive algunos me han pedido ser poll workers, tú sabes, que están en los centros de votación como voluntarios. O sea, eso me parece que me indica a mí que es una generación mucho más activa y que ha sido subestimada probablemente. Y en elecciones como las nuestras, Carlos, y tú lo sabes, donde se está ganando en los estados llamados en disputa por porcentajes tan pequeños, ese voto que no es minoritario, porque quiero que sepas que en esta elección, por ejemplo, representan 10% de los nuevos votantes, representan los nuevos votantes, los que no han votado previamente, 10% de los que están elegibles para votar. Eso no es poca cosa. Y en las elecciones pasadas, el voto de los jóvenes representó el 17% de toda la gente que votó. Es un voto muy importante y ha venido creciendo, ha venido creciendo. Lo podemos demostrar, lo podemos estudiar en las elecciones que han pasado en esta, digamos, en esta parte, en este siglo, pero además lo que ha pasado en las últimas elecciones es que ha venido creciendo el voto joven. De manera que subestimar el voto de los jóvenes es un error estratégico y si los partidos están cometiendo ese error, que no creo que sea así, sobre todo hay partidos que están realmente activos tratando de habilitar y de entender e incorporar incluso la agenda temática que importa a los jóvenes. Yo creo que si eso lo hacen los partidos, ese voto además puede ser efectivo para ganar electoralmente para cualquiera de los dos partidos. Mira, dices algo interesantísimo, Vilma, que es la percepción de los partidos respecto al votante joven. Si los dos partidos políticos grandes principales de este país llamaran a la profesora Vilma Petrach de asesora y le dicen, profesora Vilma Petrach, ¿cómo cree usted que nos tenemos que dirigir a los jóvenes? ¿Qué les dirías? Yo les diría, identifiquen la agenda que les importa y hay una agenda. Los jóvenes también tienen una agenda que políticamente los moviliza. Como te dije, yo lo hago en mi clase y cada clase
tiene temas muy, muy comunes, algunos tienen más énfasis en unos puntos que en otros. Yo les pido que de esa agenda, por ejemplo, de 14 puntos o 16 puntos que se les puede poner, ellos escogen los 5 más importantes. Yo creo que eso habría que hacerlo. Bueno, las encuestas cumplen un poco ese propósito, pero creo que a veces las encuestas un poco básicamente creo que se ubican más en esta, como esta carrera de quién va a ganar, cómo van el porcentaje, en vez de focalizar en los públicos electorales. Hay algunos expertos en encuestas que han entendido esa importancia de ese voto, lo han hecho con el voto latino, lo han hecho con el voto, digamos, de personas de la tercera edad. Creo que el énfasis también debe darse con mayor énfasis ahora, sobre todo por lo que te estoy diciendo, los jóvenes están más informados y han sido subestimados, su capacidad de movilizarse y de hacer cosas, porque además ellos utilizan las redes sociales de una manera, es parte de su vida. Entonces ellos pasan mensajes políticos constantemente a sus familias, a sus amigos, convencen, siguen personas, dejan de seguir cuando no les gusta que algo que estas personas dijeron muestran. O sea, ¿tú te acuerdas cuando en un momento, Carlos, hubo a través creo que fue de TikTok, que precisamente los utilizaron TikTok en contra de un mensaje político? No recuerdo exactamente el ejemplo, pero TikTok fue específicamente utilizado y ellos demostraron su poder. El poder de convocatoria y de movilización que tienen a través de de las redes sociales. Entonces, ellos creo que lo que les pasa con el mundo político tradicional es que los puentes de comunicación que ellos tienden, el otro lado no los cruza porque los subestiman, porque ellos están comunicándose constantemente, mucho más que nosotros muchas veces. Entonces uno dice, si uno no entiende cuáles son las maneras en que ellos, que son una generación total y absolutamente digital, que nacieron en las redes digitales y con todas las formas de información digital que tenemos, no vamos a poder comunicarnos con ellos correctamente. Y como te digo, hay temas que les interesa, lo de affordable education, que la educación sea accesible y de calidad. Ese tema les importa muchísimo, por ejemplo, a los estudiantes jóvenes. El tema de la casa, la vivienda que sea accesible, les importa muchísimo, porque acuérdate que muchos pertenecen a clases medias bajas o clases medias golpeadas, porque nos ha pasado a muchos, y por supuesto ese tema es un tema familiar importante. Temas, como te dije, el cambio climático. Ellos son los que están viendo ese tema como un tema de la agenda ya no global, es una agenda local. ¿Ok? Y ven los estados que están siendo afectados por incendios, por huracanes, por inundaciones. Y leen además que esto no está pasando solamente aquí, sino en otras partes del mundo y se vuelven parte de una suerte de movimiento global de decir, vamos a crear una conciencia climática. ¿Ok? Entienden lo que es el reciclaje, entienden conceptos como la economía circular y uno dice, ¿y dónde aprendieron eso? Leyendo en las redes sociales sobre esos temas. Y uno dice, o sea, y acuérdate que el conocimiento hoy, lo que nosotros, nuestro rol hoy como educadores, es que esos jóvenes que están recibiendo tanta información, Carlos, conviertan esa información en conocimiento, pero la información la tienen. Tenemos que ayudarles a discriminar para que sea una información de calidad para ellos ejercer su ciudadanía activa. Pero evidentemente ellos tienen la información. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarlos a evaluar esa información proactivamente para incorporarla y volverla a conocimiento y ayudar al desarrollo de habilidades blandas que todos van a necesitar en un mundo en constante expansión y en creciente, además incierto, porque está cambiando rápidamente, para habilitarlos para ese mundo. Entonces ellos ya tienen esas habilidades que las tienen un poco, hay que ayudarlas a desarrollar más, pero ya naturalmente son curiosos, ya naturalmente tienen acceso a información, ya naturalmente están interconectados porque viven en una red, viven en redes. Entonces digo, si uno no entiende eso, políticamente nosotros estamos rezagando a un público fundamental que además va a hacer una diferencia en las elecciones de esta sociedad. Y por otra parte, quería decirte algo muy importante para la audiencia. Es un grupo muy diverso. Ahí tú te encuentras desde muy jóvenes, ciertamente que pueden tener una tendencia más conservadora, hasta todo este grupo de la comunidad LGBT.
Y ellos son bastante más tolerantes de la diversidad y de la necesidad del respeto al otro de lo que vemos en otros públicos votantes en los Estados Unidos, más tolerantes. No creen en el fanatismo. Temas, por cierto, otro tema que no te mencioné que les interesa mucho, el tema de los derechos reproductivos de la mujer y el aborto. Y lo digo entre hombres y mujeres de mi clase, o sea, muchachos son muchachos hombres o muchachas mujeres. Cuando ellos hablan, hablan con conciencia de la importancia de la autonomía de la decisión de la persona. Entonces no tienen posiciones cerradas, fanatizadas. De manera que la oportunidad de que nosotros como educadores los ayudemos a encontrar ese common ground, ese punto de encuentro, esa capacidad inclusive si vas a disentir, de disentir respetuosamente, tú lo puedes lograr. Claro que lo puedes lograr porque estos jóvenes están informados y han sido socializados en la diversidad. Entonces yo creo que es un momento maravilloso de oportunidad para un mundo político que está cambiando y que inclusive si las estructuras políticas no se adaptan, vamos a perder la calidad de democracia que se está desarrollando en el mundo de la era digital. Vilma, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero estamos agradecidísimos por el optimismo que nos inyectas. De verdad que no esperaba que nos trajeras tan buenas noticias. Gracias por compartirlas. Bueno, gracias por invitarme y por supuesto estoy a la orden y muy emocionada de ver a tantos público joven hoy dispuesto a participar. Lo que tenemos es que enseñarles básicamente a discriminar información para que sea información de calidad, pero sobre todo que ese entusiasmo natural que ellos tienen, activarlo para que sean ciudadanos activos y responsables. Pues eso es lo que estamos haciendo, Vilma. 1 millón de gracias. Gracias a ti. Hablamos de nuevo después de las elecciones, seguro. Y Will, Y gracias al público de IQ Latino que nos sigue por esta red. Les estaremos trayendo otra buena conversación muy pronto por estos mismos canales.